Mariana Flores, presidenta de la Comisión de Vivienda del CONARRED y directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Es una destacada experta en el ámbito de la arquitectura y urbanismo. Posee 2 doctorados, uno en arquitectura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y otro en vivienda y hábitat contemporáneo por la Universidad de Sevilla. Su línea de investigación se enfoca en temas de gerontología ambiental, accesibilidad en la vivienda y los barrios y rehabilitación y sostenibilidad. Con una amplia experiencia internacional, ha trabajado como consultora e investigadora en proyectos de desarrollo urbano sostenible y ha sido coordinadora de diseño y análisis de proyectos en la Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas. Además, se desempeña como profesora e investigadora de diversas instituciones académicas. Finalmente, es miembro activo de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas y actualmente cursa una maestría en infraestructuras inteligentes y Smart Cities. Es un grupo de personas que además implica una serie de instituciones de diferente naturaleza y que a partir de ello, pues, establece un debate, una postura en torno a la planeación, urbana en México. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, parte de un nuevo paradigma en torno a la planeación, a partir del cual se diversifica, pues, no solo la visión del territorio y de las ciudades, sino que además visualizamos una serie de actores que tienen participaciones de manera específica, pero además conservan esta visión de transversalidad. Los expertos que colaboran, básicamente en el consejo representan a más de 20 organizaciones que tienen que ver con el sector público, con el sector privado y con la academia, y que bueno, pues eso ha sido muy interesante, sobre todo en atender este objetivo en común. Algunas de las acciones o funciones que desarrolla el consejo tiene que ver justamente en establecer elementos que puedan ser orientados a una asesoría técnica específica en torno a las dimensiones de la planeación y sus procesos, sobre todo. Tiene que ver también en la promoción de políticas públicas que sean adecuadas justamente a las demandas actuales de las ciudades y de la planeación. Tiene también que ver con el desarrollo de iniciativas o proyectos que además estén vinculados entre sectores. Eso es muy importante. Bueno, aquí yo plantearía inicialmente las dimensiones de accesibilidad. Habitualmente reconocemos que la accesibilidad puede ser desde el diseño del objeto, de la vivienda o de la ciudad, que atiende como a requerimientos técnicos mínimos para que las personas con una condición de movilidad limitada o de alguna condición de discapacidad, pues puedan tener posibilidades de ejercer un derecho, sobre todo a laborar o a habitar o a convivir, etcétera. Y justamente ahí es donde trascendemos solo esta visión a nivel técnico, sino que también debemos asegurar que los mecanismos de acceso de vivienda o los mecanismos de planeación en torno a la ciudad atiendan a estas condiciones de ejercicio del derecho humano, a espacios seguros, espacios incluyentes, que ahí es donde nosotros trabajamos con un concepto que se llama planificación urbana inclusiva, y que tiene que ver justo con la participación de las personas en su diversidad. Aquí voy a retomar justamente el marco de sostenibilidad. En el marco de sostenibilidad, y resaltando estos 3 ejes, nos encontramos una serie de metodologías que además de que se han validado en el tiempo, como los estudios de impacto social, pueden fortalecer de manera positiva y de manera contundente nuestros procesos de planeación. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Que al final la planeación, si bien podemos tener una línea de desarrollo técnicamente adecuada, pues adquiere una diversidad a nivel de escala espacial. ¿Qué me refiero con esto? No es lo mismo el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Regional de Desarrollo o un Plan Metropolitano de Desarrollo. Entonces, en ese sentido, y reconociendo la complejidad de la sociedad, cada región o cada escala de análisis tiene una
diversidad no solo en las personas y en las características de las personas, que además no solo en una condición ambiental o cultural, sino que también una condición de características de la población, pues debemos reconocerlo para que las acciones a nivel de planeación urbana de vivienda atiendan a estas dinámicas o estas necesidades específicas. Ahora, en el caso de los proyectos inmobiliarios, lo que buscamos aportar justamente con las empresas o con el sector es que podamos complementar esta visión, no solo en torno a la sostenibilidad que tiene este componente social, sino que además nos permita desarrollar instrumentos que puedan tener estos impactos paralelos. Impactos paralelos me refiero no solo a medir que realmente estemos teniendo este impacto social en las personas que además se marcan como prioridades, sino que también incidan de manera positiva en la planeación de los barrios o de la misma ciudad. En torno a la accesibilidad, creo que uno de los aportes más valiosos que hemos tenido y que, bueno, pues también he tenido esa oportunidad de participar, es este análisis de la norma de habitabilidad. Esta norma fue recientemente, publicada en el Diario Oficial de la Federación por SEDATU Federal, y es un planteamiento muy interesante, justamente orientado a evaluar las condiciones de habitabilidad de los desarrollos inmobiliarios en México. ¿Qué es lo interesante de esto? Además del instrumento que no existía previamente, es que establece este marco integral de habitabilidad entre el espacio habitable, que es el espacio construido, pero también tiene que ver con su incidencia en el contexto de ciudad, en el contexto de barrio, donde evaluamos, por ejemplo, el acceso al transporte público, que ese, pues, fue un debate interesante porque además CONARED forma parte de este consejo consultivo que aprobó esta norma. Habla también, por ejemplo, del acceso a nivel de no solo evaluación de la infraestructura física, sino de los requerimientos mínimos o una condición de accesibilidad, entendiendo que las personas habitan el espacio construido, pero también habitan el barrio y habitan la ciudad. Entonces, eso impacta directamente en los procesos de planeación, sobre todo cuando tenemos un abastecimiento adecuado a nivel de servicios, y que al no tenerlos limita una condición de habitabilidad y no se diga a una condición de vulnerabilidad, porque además potencia una posible condición de exclusión o también de limitar las posibilidades de un ejercicio al derecho humano. Algunos de los desafíos que además se han vuelto también áreas de oportunidad es que hemos tenido acercamiento con algunas empresas, con instituciones que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, la participación del sector privado, y que, bueno, pues han entendido cuál es el objeto del consejo y cómo sumamos a una forma más eficiente de hacer ciudad, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que también ha sido interesante diversificar nuestras acciones más allá de un esquema, insisto, tradicional de planeación, ¿no? Creo que el gestionar algunas cuestiones a nivel de financiamiento, diversificación de financiamientos, o por ejemplo también de estos mecanismos de seguimiento o monitoreo que además mencionamos en algún espacio, la tecnología nos permite no solo fortalecer nuestras condiciones de diálogo y de gestión, sino también de identificar datos que estructuralmente fortalezcan o sustenten las decisiones o la toma de decisiones en torno a la planeación, pero en esta participación intersectorial. Entonces, creo que ha sido un reto interesante, sobre todo para establecer como este mismo o este objetivo en común, reconociendo pues las capacidades de cada agente o de cada participante, de cada sector, pero además definiendo alcances acorde a las capacidades de cada sector, pero también asumiendo compromisos, responsabilidades y que eventualmente nos lleve
a beneficios, ¿no? Que estos beneficios pues tienen que ver con la población, con las ciudades, con nuestros procesos, con nuestros mecanismos, ¿no? O procedimientos o metodologías y que por supuesto nos lleven no solo un mejor resultado, sino acercarnos a esto que reconocemos como un marco de sostenibilidad o una ciudad sostenible o una planeación sostenible. Como ya lo he mencionado ahora, aquí es muy importante trabajar con los sectores en un eje transversal. Dentro de las prioridades del consejo, que además es mantener esta visión muy objetiva sobre lo deseable en torno a la planeación, es que reconocemos que, bueno, pues cada sector tiene sus particularidades y que en este caso, bueno, pues tendremos que priorizar aquellas que no solo sean importantes, porque todo es importante, sino que también establezcan metas y objetivos alcanzables, que es ahí donde nosotros pues buscamos también dar esta viabilidad en torno a estos proyectos. Entonces, algunos de los aspectos que hemos trabajado justamente con el sector inmobiliario y en este caso, pues con las fibras, tiene que ver en cómo podemos orientar justamente esta asesoría técnica de manera estratégica que pueda fortalecer los sectores de manera individual, pero también fortalecer y mejorar o aportar sobre todo a los impactos a partir de estas iniciativas. Podemos tener objetivos en común y por supuesto que los tenemos. Si hablamos desde la sostenibilidad, lo que podemos argumentar, y eso porque lo hemos trabajado a nivel de análisis de instrumentos o regulaciones o certificaciones existentes, es que se ha validado, pues, la preocupación de todos los sectores, por ejemplo, en la parte ambiental. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad o riesgo, que además, pues, se absorbe en estas propuestas inmobiliarias, que hablamos, por ejemplo, de las emisiones de carbono, de esta intención global, nacional y regional en torno a la neutralidad, y que, bueno, pues, también hacemos mucho énfasis en regresando a alguna de las preguntas, al impacto social de todo esto y el valor económico de todo esto. Entonces, creo que en este diálogo abierto y con la intención de sumar las propuestas que se tienen en cada sector, se ha llevado o se ha llevado, sí, se ha llevado algunos espacios de reflexión muy interesante, pero que además abre oportunidades desde el sector inmobiliario para que puedan innovar. Porque yo creo que con la red, por su estructura, y por esta diversificación de visiones, pero que en esa diversificación de visiones tenemos un objetivo en común, que es la planeación urbana sostenible. Tenemos aspectos que dentro de las fibras, ¿no? Dentro del sector inmobiliario, podemos identificar una categorización, ¿no? Obviamente habrá alguna variación, pero podemos encontrar este sector industrial, por ejemplo, ¿no? O este sector de oficinas, o el sector comercial, o el sector hotelero, o el sector educativo. O sea, hay una serie de sectores que además convergen entre sí y que implica una planeación de una infraestructura física y de procesos que no son aislados. Si hablamos de movilidad, no está desconectado de la función de oficinas a nivel laboral o de equipamiento, por ejemplo, para la salud o de la vivienda. Entonces, creo que en esta intención el CONARRED puede apoyar ampliamente cualquier proyecto que pudiera desarrollarse en fibras porque al final, tiene que ver de manera, intencionada con la planeación integral de la ciudad. Fortalecer y reconocer a qué nos referimos con la sostenibilidad.
Sí, la sostenibilidad puede atender a una condición económica, a una condición cultural, a una condición regional, a una condición de la propia población. Eh, y muchas veces, o en muchas ocasiones, y eso pasa mucho con las instituciones, de repente perdemos de vista qué elementos pueden incidir en una condición de sostenibilidad integral. Yo recuerdo que hace algunas semanas, bueno, todo el año pasado estuve trabajando con algunos desarrolladores inmobiliarios y de repente nuestra percepción no es que esté errónea, pero es un tanto sesgada en función de las necesidades específicas y objetivos específicos de las empresas, ¿no? Y no solo como objetivos específicos, sino también en sus procedimientos o procesos que también le suman a la sostenibilidad de los productos. En este caso, bueno, nosotros hemos identificado esta necesidad de establecer marcos conceptuales que orienten adecuadas interpretaciones a nivel de sostenibilidad, a nivel de accesibilidad, a nivel de género o perspectiva de género, a nivel de políticas públicas, a nivel de habitabilidad, por ejemplo. O sea, que pueden ser conceptos un tanto básicos, entre comillas, pero complejos, no solo en su interpretación, sino en su implementación. Yo creo que las fibras nos ayudan mucho al sector inmobiliario y a Conarred a tener ejemplos palpables de prácticas o casos de éxito donde tenemos estas alianzas. De repente, a nivel urbano, y sobre todo cuando hablamos de urbanismo sostenible o ciudades sostenibles, es relativamente fácil caer en algunas utopías. Entonces, creo que el validar que esta intención que parece eventualmente inalcanzable se logra con un plan adecuado de gestión, de diseño o desarrollo de propuestas, de implementación, de seguimiento, de monitoreo, y que además permita validar que el costo de inversión tiene beneficios importantes a nivel social, económico y ambiental, genera confianza para que los desarrolladores estén abiertos a estos acercamientos y que por supuesto puedan sumarse y podamos sumarnos a esta intención de hacer una mejor ciudad. Creo que de los temas más importantes, si podemos hablar como de experiencias, tiene que ver con el caso Otis o, por ejemplo, los impactos que se han tenido en la península con los proyectos estratégicos nacionales o, por ejemplo, con estos desarrollos de usos mixtos que además marcan de manera sustantiva estos nuevos modelos de ciudad y que sin duda pues muchos están desarrollando en algunas zonas metropolitanas y que bueno, ahí se han permeado justamente instrumentos vinculantes, ¿no? Un caso, por ejemplo, si hablamos de la región Bajío, hemos analizado esta alineación a nivel de instrumentación, por ejemplo, de la visión territorial, la planeación urbana y la planeación a nivel ecológico, cosa que es muy nueva en el país y que, bueno, algunos de los casos que se ha estado trabajando, obviamente, es en Guanajuato, en Jalisco, algunas intenciones, algunos estudios que incluso ahí respalda la parte académica desde la UNAM. Entonces, creo que esto va, insisto, validando que la visión es adecuada, pero que además necesitamos permearla justamente a estos diferentes espacios, ¿no? Apropiarse justamente de esta visión del bien común. Insisto, muchas veces la parte de sostenibilidad la leemos de una manera muy superficial solo en lo ambiental, o lo leemos mucho a nivel económico, o lo leemos parcialmente en la cuestión social. El entender y estar abiertos qué implica esta visión integral nos debe dar, sí o sí, una serie de elementos que nos permitan innovar en el mercado
Y esa innovación sustentada de manera adecuada, pues obviamente va a dar respuestas a estas necesidades de las personas a nivel ciudad, a nivel de movilidad, a nivel de vivienda y a nivel de habitabilidad, ¿no? Que además se va a mencionar muchísimo. Entonces, creo que ahí nosotros buscamos también que en esta participación activa, y sobre todo cuando se generan estos mecanismos de inversión, pues nuestros participantes, por llamarlo de alguna manera, o todos los actores involucrados, tengan certeza de hacia dónde va, la participación, pero que además tenga un buen resultado. Sí, o sea, yo creo que en ningún momento se piensa, en fracasar, que no quiere decir esa palabra, pero nadie piensa en tener impactos negativos, ni mucho menos. Y ahí entra un poco más también ese nivel de conciencia y compromiso. Yo lo he comentado muchas veces en algunos espacios que me han invitado de manera muy amable, es que siempre hay formas de hacer las cosas bien y de lograr los resultados que esperamos, nuevamente desde un sentido ético, responsable, humano, sostenible, ¿no? Entonces, creo que el creer en y confiar en esta visión nos ayuda a establecer estos puntos de convergencia para que estas inversiones puedan impactar más allá de lo que de manera inmediata se espera, ¿no? Creo que hay beneficios que trascienden en el tiempo y que, bueno, pues es bastante gratificante en todos los sentidos. Creo que es ahí donde radica el verdadero concepto de sostenibilidad. La planeación urbana no le corresponde exclusivamente a los urbanistas, le corresponde a todos los sectores, a todos los rubros que ya he mencionado y que cada uno en su espacio pueda aportar a la planeación de la ciudad. De repente, en mi desarrollo profesional, a nivel de y que he tenido la fortuna también, creo que eso me ha ayudado bastante, trabajar en la administración pública, trabajar en la iniciativa privada, trabajar con desarrolladores, trabajar en la academia, haciendo investigación sobre vivienda y planeación, es que siempre es importante estar como abiertos a tener esa otra perspectiva del otro sector en torno a un mismo problema. Y en ese sentido, pues vemos que la planeación urbana o el urbanismo, pues tiene una demanda importante, no solo en reformas en torno a la ciudad o a los desarrollos inmobiliarios, sino también en la especialización de nuevos profesionales que puedan tener esta visión integral. Entonces, creo que las fibras nos ayuda a romper este esquema un tanto plano de cómo gestionamos, de cómo legislamos, de cómo diseñamos política pública, de cómo establecemos nuevos enfoques que no solo beneficien al sector, sino que realmente puede impactar a la ciudad, a la ciudadanía y a los procesos, sobre todo cuando hablamos de una gobernanza inteligente y que además implica, pues, que esta reconfiguración de procesos pueda sumar esta visión de gobernanza inteligente.